Buenas noches, estimados. Vamos a empezar la presentación de nuestro proyecto final de Fundamentos de los Elementos Finitos. Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. Estamos estudiando la maestría en Ingeniería Mecánica. En nuestro caso vamos a hacer un análisis por el método de elementos finitos de una probeta sometida a tracción. Nuestros docentes, el doctor José Alvarado Contreras, y los autores, mi persona, ingeniero Cristian Cornejo y ingeniero Carlos Shiwe. Ya, buenas noches con todos. Dentro de los objetivos que nosotros tenemos planteados de la asignatura, podemos decir que tenemos que aplicar los principios fundamentales de los métodos de los elementos finitos, ¿no es cierto? Esto con el fin de modelar y dar solución a problemas de ingeniería y sobre todo de las ciencias físicas también. Dentro de nuestro segundo objetivo es identificar un caso práctico, sí, para realizarlo en el modelado FEM, ¿no es cierto? El modelado de los elementos finitos. En este caso, nuestro objetivo sí cumple porque vamos a realizar el ensayo de algo real, de una probeta de tracción en una máquina que viene específicamente de China, la cual se la calibra alrededor de cada 6 meses. Entonces vamos a tomar ese caso real para poderlo simular y sacar los resultados en MATLAB. Entonces seleccionamos una herramienta de software que se adapte a nuestro modelo, sí, como acabo de mencionar. Vamos a utilizar MATLAB en este caso para generar, para ingresar las fórmulas, ¿no es cierto? Tener los datos de entradas para hacer el pre, el post procesamiento y todo esto. También identificar y aplicar correctamente las ecuaciones, ¿sí? Vamos a explicar qué ecuaciones gobiernan, cuáles son las que tienen que ingresar, ¿cierto? Las hipótesis, también los parámetros geométricos y las condiciones de frontera en el modelo. También analizar e interpretar los resultados que se obtienen. Sí, vamos a realizar un análisis de los resultados obtenidos por la máquina de atracción y los resultados obtenidos mediante el software MATLAB. Comunicar de manera eficiente, sí, el proceso de modelado, los resultados, las conclusiones a través de este presente video. Y un trabajo colaborativo en equipo. Sí, esos serían nuestros objetivos que vamos a cumplir dentro de esta media hora de charla. Como introducción, tenemos que el análisis de materiales mediante ensayos mecánicos constituyen actualmente un pilar muy fundamental en la ingeniería, ya que nos permite determinar propiedades que gobiernan su comportamiento estructural bajo diferentes condiciones de carga. Quiere decir que nos ayuda a simular o a entender cómo se va a comportar ese material en diferentes situaciones que se encuentre. Entre estos ensayos, la prueba de tracción se considera una de las más relevantes, puesto que proporciona información precisa acerca de la resistencia, la ductibilidad del material, el límite elástico que tiene el material y la rigidez de los materiales mecánicos. Eh, Tenemos que la creciente utilización del método de los elementos finitos en la ingeniería moderna ha abierto la posibilidad de complementar los resultados experimentales con simulaciones numéricas, generando una validación cruzada que mejora la confiabilidad de los modelos computacionales. El método de los elementos finitos es un método, como dice, es de la ingeniería moderna, es de hace pocos años se viene desarrollando y se ha vuelto una herramienta muy, muy fundamental al momento de diseñar o de construir diferentes tipos de mecanismos, ya sea para ingeniería civil, para ingeniería mecánica, incluso para ingeniería automotriz. Bien, es un método que se ha utilizado de gran manera y a mayor escala incluso. Este proyecto tiene como finalidad integrar los resultados experimentales de un ensayo de tracción con un análisis numérico basado en elementos finitos. Se busca, por un lado, caracterizar las propiedades mecánicas fundamentales del material ensayado y, por otro lado, validar un modelo computacional que refleje con fidelidad la curva de esfuerzo de formación hasta la zona previa a la restricción. Esto nos quiere decir que vamos a simular, como mencionó mi compañero, una máquina de ensayos de tracción que se utiliza. Estos ensayos es para determinar la tracción que soporta la probeta y para también validar el material que tenemos y a ver si ese material cumple con las características que nos brinda el proveedor. Bueno, dentro de esto hablamos sobre la descripción del problema.
¿Por qué hemos realizado esta simulación? Es por lo que en la práctica, ¿no es cierto?, en la ingeniería, es común que los diseños de componentes mecánicos se fundamenten en las propiedades mecánicas. Siempre lo que se hace en esta máquina es que todo material que va a ser utilizado para fabricación, construcción de algún elemento mecánico o de alguna parte estructural, lo que se hace es ensayar y ver si es que los resultados que son obtenidos en la máquina son los mismos que nos da el fabricante en su catálogo o parecidos, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que, sin embargo, los resultados del laboratorio no son siempre suficientes para predecir con exactitud el desempeño o servicio que va a cumplir. Esto porque es debido a las limitaciones como la dispersión. eh, de los datos, ¿sí? A veces, bien se sabe que los datos reales muchas veces no son directamente los que van a salir experimentales, siempre hay una pequeña fluctuación en esto, ¿no es cierto? Puede ser esto en los defectos de la preparación de la probeta, cuando se deja filos vivos, cuando no se hace un chaflán, ¿no es cierto? Cuando hay una arista viva, es donde por lo general se presenta una ruptura y falla la probeta. Entonces, esto es un punto muy importante, la preparación de la probeta. También las condiciones de carga, ¿no es cierto? No van a ser las ideales, porque en el laboratorio se somete a cargas controladas, cargas crecientes que van, digamos, controladas automáticamente, pero en la vida real estas cargas muchas veces vienen de una sola fuerza, ¿sí? En este caso particular de este proyecto, el ensayo de tracción va a revelar propiedades claves. Sí, como la elasticidad, que es también importante, el límite elástico al 0,2% que viene así la máquina fabricada, y también la resistencia máxima a la tracción, pero también evidencias posibles, incertidumbres derivadas y un referente defectuoso que puede generar excentricidades y afecta la validez de los resultados. El problema radica en cómo trasladar la información experimental obtenida en condiciones reales del ensayo hacia un modelo numérico robusto, ¿sí? Que sea capaz de reproducir de manera confiable la curva esfuerzo de formación, lo que vamos a ver al final. Hemos tenido una bastante acercación, una bastante, se parecen bastante a variaciones de los parámetros, ¿sí? Resolver este problema nos permite no solo validar los datos del laboratorio, sino entender, entrenar competencias en simulación numérica para la toma de decisiones fundamentales en el diseño mecánico. Vamos a ver brevemente lo que son los ensayos destructivos. Los ensayos destructivos son pruebas en las que la pieza o probeta se someten a cargas o condiciones extremas hasta llegar a su ruptura, hasta que se deforme o en este caso hasta que se rompe, con el fin de conocer las propiedades mecánicas, físicas o tecnológicas. A diferencia de los ensayos no destructivos, aquí la muestra queda inutilizable después de la prueba. Quiere decir que una vez que la probeta haya sido ensayada, esa probeta ya no se puede volver a utilizar. Vamos a ver los principales tipos de ensayos destructivos en metales. Tenemos el ensayo de tracción. Es la que mide la resistencia del material al momento de ser estirado. También mide su límite elástico, el esfuerzo último y también el alargamiento máximo que nos va a dar esta probeta al momento de aplicar las fuerzas. También tenemos el ensayo que es la compresión. Esta nos determina la resistencia que tiene un material al ser aplastado. Quiere decir que qué tanto soporta la fuerza de compresión de un material. También tenemos la fuerza de flexión. Esta nos ayuda a analizar la capacidad de un metal para resistir esfuerzos de doblado. En este caso quiere decir que al momento de hacer ensayos de flexión vamos a ver el material que tanto aguanta al momento de deformarse o al momento de pasar, digamos que del límite elástico al límite plástico. También tenemos el ensayo impacto, o conocido como el Sharpie o ISO. Esta nos ayuda a medir la tenacidad, es decir, la energía que absorbe un material antes de fracturarse. También tiene que ver bastante con la dureza, ya que mientras el material es más tenaz, el material tiene más, digamos que se rompe con mayor facilidad. También tenemos el ensayo de dureza.
Aunque a veces se considera este como que semidestructivo, ya que solo se lo mide en puntos y en pequeñas geometrías del material o de la probeta que estemos ensayando. Se mide en unidades como Britnell, Rodwell o Vickers, donde se deja una huella en el material. Eso nos sirve, incluso se utiliza en la industria para identificar materiales, ya que muchas de las veces hay materiales que están arrimados en las empresas o no se sabe qué materiales y a simple vista no se puede ver. Y ese es un muy buen método para identificar qué tipo de materiales. Ya puede ser duro, incluso puede ser un acero dulce o hay aceros que son demasiadamente duros. Entonces, este es un método que se utiliza, digamos que diario en la parte de la industria o de la metal mecánica de los metales. Tenemos también el ensayo de la fatiga, quiere decir que somete al material a cargas cíclicas para estudiar su comportamiento a largo plazo. También tenemos ensayo de la torsión, que mide la resistencia del material a esfuerzos de giro. Bueno, aquí tenemos, Cristian, ponle play por favor y le bajas un poquito el volumen. Sí. Aquí tenemos lo que es un ensayo a tracción directamente. Como podemos ver, consta de dos mordazas. Esta es la mordaza inferior y la mordaza superior. La mordaza inferior es la que va a estar fija, la que no va a tener movimiento, y la mordaza superior es la que va a generar la fuerza hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros podemos ver cómo la probeta está ensayada. Los 50, la parte que se va a ensayar son los 50 milímetros que están acá, ¿sí? Porque no interfiere la parte de las mordazas. Como decía, cabe recalcar que dentro de aquí de estos radios no puede quedar una arista viva. Tiene que haber radios para que el corte, o sea, se dé en la forma que lo vieron. Si ven, si lo podemos volver a repetir, vemos cómo empieza directamente a elongarse, a tener una mayor longitud de la longitud inicial a lo que teníamos. Posteriormente, nosotros, mientras vemos que va creciendo en la parte superior, al lado de la mordaza superior, se empieza a hacer un cuello de botella. Este cuello de botella que significa que el material está cediendo. Como podemos ver aquí, ya el material ha tomado una longitud mucho más amplia. Aquí podemos ver que ya empieza a formarse el cuello de botella. Sí, el cuello de botella es donde se produce la extracción, o sea, donde produce la menor cantidad de área. Cabe recalcar que en este ensayo sí está bien hecho, también se cumple con los parámetros, porque se puede observar que dentro del corte es un corte a 45 grados, es como un corte de cizallamiento. Esto quiere decir que el material, que la probeta estuvo bien hecha y que el material cumplió su función de traccionarse. Si en tal caso tuviéramos un corte no a 45 grados, sino directamente a 180 grados, digamos, plano, nosotros diríamos que la probeta no cumplió su función de ensayarse bien. Entonces, si ven, como pueden ver, aquí queda una copa. Cristian, por favor, pone al final ponle pausa ahí. Sí, si ven, aquí en la parte inferior, miren, queda una copa la cual es el cuello de botella que nosotros decimos que es la sección donde se rompe. Tenemos menos cantidad de diámetro ahí, la cual pues es por la tracción que hace que el material vaya pasando su límite elástico, su límite plástico, lleve hacia la fuerza máxima. Sí, el módulo de elasticidad falla, todo tenemos un alargamiento en el punto máximo, entonces esta es la parte del ensayo de tracción para que se entienda más. Eso sería toda la explicación del ensayo destructivo de tracción. También tenemos las propiedades mecánicas de nuestro material. En este caso, nuestra probeta es de un material ASTM A615, grado 60. En la teoría, en la investigación, hemos encontrado que el límite de elasticidad es de 200 gigapascales. Tenemos un coeficiente de Poisson que es de 0,3. También tenemos un límite de influencia que es de 420 megapascales y tenemos la resistencia a la tracción que son de 620 megapascales. Estas propiedades las damos porque al momento de realizar nuestro ensayo de tracción en la máquina tenemos que ver si es que nos dan los valores parecidos a estos. Más adelante veremos cuántos son estos valores y qué tanto de semejanza tenemos.
También hay que tener en cuenta que el material que se usó para este ensayo de tracción es un material chino, entonces eh, digamos que por procedencia no es un material confiable, ya que la industria china no se especifica tanto en calidad, sino también es también en cantidad. Entonces vamos a comparar esta probeta a ver cómo reacciona y qué características nos da. Incluso nosotros, bueno, el instituto donde se realizó este ensayo, este instituto realiza ensayos para diferentes tipos de empresas, en este caso para Vanderbilt, para Tugal, bueno, ya no es Tugal, ahorita es Contrusec, incluso para la llantera, entonces quiere decir que es una máquina que siempre tiene que estar calibrada, porque ya con el hecho de que las empresas confían en la máquina, entonces tendría que estar siempre calibrada y siempre estar en óptimas condiciones. Entonces, esta calibración de la máquina se realiza cada 6 meses. Sí, Entonces, por eso es de s- nuestro ensayo tiene sí. bastante confiabilidad. Esto también cabe recalcar que estas probetas, estas ya son probetas hechas, este material ya viene fabricado directamente del proveedor. ¿Para qué? Para lo que se recomienda es cada año hacer un ensayo de tracción. Pero como siempre hay materiales que se trabajan desde los 5 milímetros de diámetro hasta hasta las 2 pulgadas, digamos así. Entonces se lo realiza cada 6 meses. Este material propiamente viene ya con las especificaciones, con estas especificaciones, el límite de fluencia y la resistencia y la tracción, el coeficiente de Poisson y la elasticidad, que la máquina debe darnos estos datos para saber que está calibrada. O puede variar entre un más menos tres dígitos. Pero este es el material que viene propiamente con la máquina, por eso hemos decidido tomar este ensayo de tracción para realizarlo. Bueno, entonces aquí tenemos la máquina. Sí, la máquina es una Eurotest 200 con la célula de carga máximo hasta 200 kilogramos. Sí, es una máquina, como podemos ver, una máquina de tracción. Tenemos, como hablábamos anteriormente, la mordaza inferior, la mordaza superior. Aquí tenemos también una vista de cómo está la probeta, digamos, antes de colocarla a la pieza, a la máquina. También se realizó a una temperatura de 25 grados. ¿Sí? Entonces tenemos una sección, una área inicial de 78,54 milímetros cuadrados, que es una equivalencia a un diámetro de 10 milímetros. La longitud, como habíamos dicho, la longitud de ensayo es de 50 milímetros y la fuerza máxima en la que soportó es 38,96 kilogramos. También el límite elástico al 0,2%, así lo maneja la máquina. Más adelante lo vamos a reconocer como RP 0,2. Cierto que nos salió un 407,7 megapascales. La resistencia a la tracción vamos a considerarla como RM, así lo considera la máquina, así es la nomenclatura, desde 496,1 megapascales. El módulo de Young, de acuerdo al informe y al final, cierto, es aproximadamente 1,69,206 megapascales. Y la elongación, ¿no es cierto? Lo que se estira, el alargamiento en porcentaje es 14,38. El alargamiento uniforme, o sea que antes de que se forme el cuello de la botella, nosotros tenemos 4,341 milímetros. También tenemos el alargamiento a la fuerza máxima, es 4,634. El alargamiento a la rotura ya es 14,58. Aquí vamos a ver que tanto la gráfica de la máquina, la que nos entrega, vamos a ver también posteriormente, es muy similar a la que nos da el programa de MATLAB donde hemos realizado esta aproximación. ¿Sí? Eso sería y vamos a la parte de MATLAB. Vamos a ir explicando, vamos a ir viendo cuáles son los datos de entrada, dónde está el preprocesamiento, el postprocesamiento. Hazme un poquito más grande, Cristian, para poder ver. Un poquito más. Control. Eso, ya. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, los parámetros de entrada. Como ya habíamos dicho, nosotros el área. A sub cero es el área, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. El área inicial de la probeta, que es 78,54 milímetros al cuadrado. La longitud inicial, que también hablamos de 50 milímetros.
También hablamos, ¿no es cierto?, del módulo de Young reportado, este es el reportado, ¿sí? Que lo tenemos acá en megapascales. También tenemos acá, como habíamos dicho, la RP, que es el límite elástico al 0,2%, ¿no es cierto? Que tenemos 407,701, el límite elástico al 0,2%. Entonces también tenemos la resistencia a la tracción. Aquí hemos ido ingresando todos los datos y hemos ido poniendo cada uno de los nombres para irlos reconociendo fácilmente, ¿no es cierto? El alargamiento total a la rotura, que habíamos visto que estos son datos que ya la máquina nos entrega en el informe. También los ingresamos para nosotros para poder comprobar, para ver que la curva se asemeje bastante a lo que tenemos en la máquina. Y también tenemos el FM sub K, que es la carga máxima. Entonces, nosotros aquí, ¿qué podemos decir? En los derivados. Entonces, aquí nosotros tenemos en la derivados, que dice acá, ¿no es cierto? Tenemos la deformación de sedencia. Esta es la ecuación, estas son las ecuaciones que gobiernan, ¿sí? Esas son las ecuaciones que van a mandar todos los cálculos posteriormente para abajo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la deformación de sedencia, la deformación ingenieril, si hablábamos que RP 0,2, ¿qué era? Nosotros decíamos que era el límite elástico, ¿no es cierto? El 0,2% dividido para el módulo de elasticidad, el inicial, pero. Sí, entonces esta es la primera ecuación que gobierna todo este sistema de cálculos. La segunda es la deformación en el punto máximo, ¿no es cierto? La deformación a la fuerza máxima ingenieril. También nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el alargamiento en el punto máximo de la carga. Entonces aquí tenemos AGT, lo hemos denominado como el alargamiento en el punto de la carga máxima sobre 100, directamente sobre 100. Esto nos dice la fórmula, entonces no hay donde perdernos. Y la siguiente es la deformación total a la ruptura, ¿cierto? Entonces, aquí ¿de qué hablamos? Si hablamos de una AT, estamos hablando de un alargamiento total. Cuando hablamos de un alargamiento total, igual lo dividimos para 100. Esto es lo que se nos puede, las ecuaciones que van a gobernar dentro de nuestro cálculo, dentro de toda esta de todo esto lo que hemos hecho para comprobar. Entonces, la segunda parte, a ver, tenemos la construcción de la curva. Entonces, aquí en la construcción de la curva ya hablamos por tramos, ¿sí? Porque pueden ver tramo uno, tramo 2, ¿sí? Tramo 3. Entonces, en el tramo uno, lo que nosotros llegamos es hacer que el límite elástico, ¿no es cierto? Eh, digamos que los puntos de deformación entre cero y que aplique la ley de Hooke. Entonces aquí nosotros podemos decir que el módulo de estacidad todavía está pendiente, ¿no es cierto? Y tenemos que vamos a realizar la ecuación que gobierna es el épsilon, ¿sí? La ecuación sería el épsilon, la cual va a darnos el límite elástico directamente. En el tramo 2 tenemos ya el endurecimiento. ¿Qué quiere decir el endurecimiento? O sea, la siguiente fase del ensayo de tracción. Esto quiere decir que ya está el material sufriendo internamente en su microestructura, ¿no es cierto? ¿Esto qué nos hace? Nos hace interpolar una curva suave y sin oscilaciones, que no haya cedencia entre la carga máxima, ¿sí? Entonces acá pasamos por unos puntos de control, ¿no es cierto? Se mantiene en una forma física creciente, continua, pendiente. Sí, entonces esto es lo que nosotros estamos realizando en esta parte. Y el tramo 3 es un ablandamiento. En el tramo 3 un ablandamiento, ya hablamos, ¿no es cierto?, de la RM, hablamos del épsilon, todo esto ya tenemos la resistencia máxima a la tracción. Como pueden ver aquí son ecuaciones, ¿sí? Son ecuaciones que se van ingresando. Todas estas ecuaciones las hemos sacado del libro de mecánica de materiales, ¿sí? De Shigley, donde está explicado cómo se hacen las fórmulas. Claro que las fórmulas acá nosotros las ingresamos ya mediante código de MATLAB. Sí, entonces, y una vez de eso, tenemos los últimos tramos, las uniones. Igualmente, acá tenemos las ecuaciones que gobiernan y luego pasamos a la conservación, ¿no es cierto? Pasamos a las curvas, ¿verdad? Conservación de magnitudes, conversión de magnitudes de ensayo. Aquí lo que hacemos es directamente pasar, ¿no es cierto?, de unidades. Como pueden ver, son fórmulas sencillas donde no hay donde perderse. También tenemos las curvas verdaderas, sí, es ya simplemente para que nos dé las curvas.
Al final, igualmente tenemos para que nos dé todo lo que es la relación del flujo, el trabajo, ¿no es cierto? Las fuerzas aplicadas, todo y las fuerzas. Entonces, Cristian, sé si lo mandas a correr el programa para poder ver ahí cómo nos salen las curvas o si nos regresemos a la diapositiva también donde tenemos las curvas. Esa sería más o menos la explicación de cómo van ingresando cada una de las ecuaciones dentro del programa. Ya, aquí tenemos las curvas, ¿se puede ver, Carlos? Sí, 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 sí. Ya, aquí tenemos la curva del ensayo de tracción con la fuerza máxima que nos da un máximo de elongación antes de fallar de entre 7 y 8 milímetros. También tenemos en caso el esfuerzo a la tracción que nos da más o menos entre 450 a 500, cercano a 500 megapascales. Entonces estos en las diapositivas vamos a comparar las curvas y analizar los valores que teníamos. En este caso está aquí. Ya. Aquí tenemos la curva ingeniería, la que decíamos que es la resistencia a la tracción. En este caso, nuestra máquina nos dio un valor de 496,1 megapascales y en este caso es igual. Es igual el valor. Es muy cerca, bueno, es muy cercano en realidad. Se puede apreciar que está cercano a 500, que esté cercano a 496,1 megapascales. También tenemos la otra curva, que sería la curva que hicimos del ensayo a la tracción, la que nos dio la máquina, y también tenemos la ensayo a la tracción de la fuerza extensión de lo que tuvimos en nuestro código de MATLAB. En este caso podemos ver que la fuerza utiliza una fuerza de 38,7 kilonewtons, nos da una extensión delta o la deformación total, nos da entre 7 y 8, y igual en el MATLAB también nos da entre 7 y 8 milímetros. Entonces se puede decir que nuestras gráficas se asemejan bastante. Eh, También ya para culminar, vamos a dar unas pequeñas conclusiones. En este caso, las herramientas de simulación por método de lanzamiento son fundamentales para predecir el comportamiento mecánico de los sistemas, reducir prototipos físicos y acelerar productos. Ya como digo, o sea, todo lo que se quiera hacer se puede simular y se puede tener un antecedente de lo que podría pasar al momento de construir nuestro sistema en nuestro caso, de identificar un material o de caracterizar un material. Se logró aplicar los principios fundamentales del método de los elementos finitos para modelar y resolver un problema real de ingeniería, en este caso nuestra probeta que hicimos un ensayo de tracción y en este caso en los programas que nos sirven para también determinar este tipo de cosas, pero siempre hay que tener en cuenta que necesitamos una referencia para poder comparar datos. En este caso nuestra referencia era nuestro ensayo de tracción que realizamos en la máquina de ensayos. También vemos que la curva obtenida que la curva experimental es muy parecida a la curva que nosotros teníamos. Sin embargo, esto tal vez a veces por diferentes aspectos, ya puede ser por uso de la máquina, incluso que a veces las curvas no se asemejan tanto, pero en nuestro caso sí. Entonces, puede decir que tenemos un muy buen resultado. También nuestro análisis permite validar nuestro modelo numérico y también hay que destacar la importancia y al momento de caracterizar precisamente el comportamiento de nuestra probeta. Entonces eso, no sé, Carlos, ¿quieres concluir algo más? Yo dijera que recién se hizo la calibración de la máquina, se hizo unos ajustes, claro, está con los técnicos propiamente de la empresa, por eso es que los resultados se asemejan bastante. Se asemejan bastante por lo que está recién calibrada y como lo comentábamos, son probetas que vienen propiamente con la máquina para la calibración. Si en tal caso, digamos, algún día nosotros hacemos una probeta hacemos un ensayo de aquí en diciembre, noviembre más o menos que toca y ya los valores tienen una bastante desviación, pues ya tiene que venir los técnicos a calibrar toda la parte de los extensiómetros, todos los sensores que tiene esta máquina, ¿sí? Entonces tuvimos una gran apreciación. Claro que para que la curva sea bastante curva como la que nos da la máquina, necesitamos un punto mayor cantidad de números, o sea, mayor cantidad de puntos para que se diseñe la gráfica. Eso, pero también tenemos entre los resultados, tenemos bastante parecidos, pues sí, hemos concluido que se ha hecho una buena aproximación con los elementos finitos. Sería todo. Listo, entonces, gracias y
Gracias por su atención, que pasen bien. Hasta luego.